El título de la enseñanza de hoy es ¿al borde de la locura o de la dicha? Es el título de la enseñanza. Una pregunta interesante. ¿Será que estás al borde de la locura o de la dicha? Por las circunstancias actuales, por las pruebas, por lo que es normal en la vida, subidas y bajadas, victorias y a veces fracasos. Pero eso nos pone al borde de la locura. Últimamente las noticias dicen que se multiplica la intención de suicidio en la gente. Últimamente la noticia dice que especialmente en el grupo de los jóvenes, 16 años a los 20 y tantos años, se ha maximizado depresión, estados de soledad y angustia, frustración. La Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología advierte sobre el efecto de la vulnerabilidad y la perturbación en nuestras vidas y en nuestra salud mental y física. Esta situación tan crítica y especialmente amenazante, tanto hacia uno mismo como hacia nuestros seres queridos, genera en nosotros sentimientos de miedo, tristeza y preocupación, nos hace pensar en la enfermedad y la muerte más de lo normal, y fomenta en nosotros sentimientos de culpa, desconfianza y catastrofismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿O estás al borde de la dicha? Cuando vienen los problemas, viene la angustia, es impresionante. Para empezar la palabra de Dios hoy, quiero ponerles en contexto del justo el momento del que vamos a hablar. Para eso quiero que observen este contexto. Pero yo no he dicho nada más de lo que los profetas y Moisés dijeron que pasaría. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar para anunciar luz y salvación a su propio pueblo y a los gentiles. ¿Que iba a resucitar? ¿Qué, acaso has perdido la razón? Tantas letras te han vuelto demente. No estoy loco como piensas, noble Festo. Lo que he dicho es la verdad y fue predicho por los profetas. Hermoso momento. Es un momento crucial para el cristianismo, magnífico. Leámoslo en Hechos de los Apóstoles en su capítulo 26, verso 1 al 3. Dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Ahora vamos al verso 9. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Sigamos en el verso 12. En uno de esos viajes, iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su esplendor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra una pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Pasemos al versículo 21. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron, que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón». «Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas?». «A mí me consta que sí. Un poco más me convences de hacerme cristiano», le dijo el rey Agripa. «Sea por poco o por mucho», le replicó Pablo, «le pido a Dios que no solo usted, sino todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas». Amén. Como les dije, el título de la enseñanza es ¿al borde de la locura o al borde de la dicha?
en este punto le están diciendo al siervo de Dios, al Hijo de Dios, Pablo, que él está al borde de la locura. Ahora, quiero ponerte en contexto, o más bien traerte al contexto de la actualidad esta enseñanza. Piensa tú que estás frente a un grupo de personas que son lo más in de la sociedad. Te traen para hablar de un tema donde te están atacando. ¿Tú hablarías de la segunda venida de Jesús? ¿Les hablarías de la resurrección en la universidad donde estudias? ¿En la empresa donde trabajas? ¿Tú le hablas a las personas de la segunda venida de Jesús? Por eso le dicen que está demente, que está loco. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Hablar de la resurrección y la segunda venida de Jesús, que Cristo va a volver, y habla de su resurrección. El grupo de personas está mejor descrito ante los que estaba Pablo, está mejor descrito en el capítulo anterior. Remitámonos al capítulo 25, verso 23 y 24, como los describe. Dice: al día siguiente, Agripa y Berenice, su esposa, se presentaron con gran pompa. Escucha esa palabra, gran pompa. Entraron en la sala de la audiencia, acompañados de los oficiales de alto rango. Otra vez, gran pompa y alto rango. Y por las personalidades más distinguidas de la ciudad, personalidades más distinguidas. Festo llamó que le trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. Amén. Mira la escena, y la palabra clave que viste resaltada en rojo fue personas más distinguidas, las personalidades más distinguidas. También viste resaltado a Agripa y Berenice, que eran los reyes de toda Judea. También mencionan gran pompa y mencionan a Festo. Festo era el gobernador de Cesarea, la ciudad donde estaba el apóstol Pablo. Ahora nos queda un poco más claro si tú estás frente a Paris Hilton. Y además de eso está Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Y tú estás con todas las grandes personalidades. Esto es como decir, estás en los Grammy, estás en una graduación, estás en una sala muy especial. Tú te pararías frente a todas esas personas a hablarles de la segunda venida de Cristo. Escúchenme todos, Jesús va a volver a la tierra, Él resucitó, y nosotros también resucitaremos en cuerpo y en alma. ¿Qué diría la gente? ¿Qué le dijo? Estás loco. Mira lo que desató las palabras del apóstol en ese momento. Volvamos al capítulo 26, versículo 23 y 24. Dice que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo lo interrumpió diciendo: estás loco, Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Él habló sobre la resurrección. Dice ahí el versículo en rojo, resaltamos el primero en resucitar, que fue lo que desató esta furia, este enojo, esta ira de Festo. ¿Por qué le llama loco? Ustedes vieron estás loco, estás demente, Pablo, le dijo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le ofende? ¿Qué es lo que le parece tan díscolo? ¿Qué es lo que le parece un disparate? Hablar de la resurrección. ¿Tú estás preparado para eso? ¿Lo hablas? Le acusaron de estar demente por eso. En realidad él se sentía loco. ¿Cuál era el estado de ánimo del apóstol Pablo? ¿Cómo se sentía él? Bueno, quiero mostrarte por qué razón llaman a los cristianos locos. ¿Por qué los llamaban locos a los cristianos? ¿Qué causaba que los llamaran locos? Vamos a verlo en las Sagradas Escrituras. ¿Qué causaba que los llamaran locos a los cristianos? Lo primero está en el versículo 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. Y no he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya
dijeron. Estás subrayado en rojo, me mantengo firme. Para alguna persona que se imagine que la Biblia está exagerando o que estamos exagerando la enseñanza o el acontecimiento, yo quiero mostrarte una evidencia histórica de que Pablo estuvo frente a la crema innata de la sociedad. Quiero mostrarte algunos ejemplos históricos, evidencias de que el cristianismo, Dios lo lleva a unos escenarios porque quiere también salvar a esa clase de personas. Tú estás en una clase de empresa, te rodea una clase intelectual, quizás dice, uy, me da cosa hablarle, me da cierto miedo hablarle porque son personas de la élite intelectual. O dices, son personas de un estrato económico más alto. Pues sabes que tú estás en ese lugar. Dios te colocó en esa coyuntura porque Dios también desea salvar a esas personas. Dios quiere que tú seas luz para ellos. Es la razón por la que estamos aquí. La razón por la que aún no partimos. ¿Por qué Pablo se amaba a Dios? Porque estaba en esa situación tan incómoda. ¿Por qué lo tomaron preso? Estaba en una cárcel. Porque Pablo más bien ya era un hombre de edad, ya era un hombre anciano. ¿Por qué no estaba disfrutando del reino de Dios? Ya se fue para la otra vida. Dios nos deja en la tierra y nos deja pasar circunstancias. ¿Por qué? Quiere que le demos testimonio a la humanidad. ¿Y qué quiere que le testifiquemos Dios? El ejemplo de la veracidad de las escrituras están primero en Herodes el Grande. Debo llevarte a las escrituras a recordar que se mencionan 3 Herodes en la Biblia. El primero le llamaron el tetrarca o Herodes el Grande. Y ese es el aspecto físico, como lo dibujaron en aquel entonces. Estás viendo la obra de un escultor italiano. Él esculpió en piedra justamente lo que las escrituras dicen. ¿Qué dicen? La gran matanza, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Herodes, cuando tú estudias la historia, libros de historia, él era un hombre energúmeno, era un psicópata. Él mató a esposas, él mató hijos, él mató un montón de gente que él pensaba, sentía delirio de que le iban a quitar el puesto de rey. Y él lo que hacía era asesinar. De hecho, sabemos que Herodes era capaz de cualquier atrocidad como esta. Ejecutó a 3 de sus hijos. Podía hacer lo que quisiera en Judea, pero si había algún problema tenía que acabarlo sin piedad. Y eso es lo que este escultor que acabas de ver en la pantalla, el italiano, él labró en la piedra. El siguiente Herodes que nació de él le llamaron Agripa. El que estamos leyendo es el hijo de Agripa, es decir, el rey Herodes Agripa II. Vemos una moneda acuñada con la imagen y el nombre suyo, Herodes Agripa. En la parte baja vemos la moneda y la imagen de Agripa II. Esas son monedas que los maravillosos científicos, los hermosos arqueólogos han encontrado. Es evidencia seria arqueológica que nos dan muestra de que la Biblia es la verdad. Ahora sí volvemos a nuestro punto. ¿Qué causaba que a los cristianos los llamaban loco? Vamos a ver la primera característica de por qué les llamaban locos a los cristianos. En Hechos capítulo 26, verso 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. Muy bien, el primer punto es este. Más interés en predicar que en su libertad. Porque el apóstol Pablo dice, me mantengo firme. ¿Cómo te parece? El apóstol Pablo no era la primera vez que lo tomaban prisionero. Ya le habían roto varas de bambú en su espalda, lo habían azotado, le habían dado puñetazos. Y Pablo dice, me mantengo firme predicando, testificando. ¡Wow! Más interés en predicar que en ¿qué? En su libertad o en su propia comodidad. Es la primera razón. La segunda está en el verso 14 y 15. Dice, todos caímos al suelo y oí una voz. Está en rojo, oí una voz. Y me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me respondió, yo soy Jesús. La segunda razón por la que llaman locos a los cristianos es porque predican su encuentro con Jesús. Esta es la segunda razón
porque se la pasan predicando. La tercera razón por la que los llamaban locos está en el versículo 8. El verso 8 dice: ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? La tercera razón es porque hablamos de la resurrección. Insistir en la resurrección. Hablamos de que tal vez en medio de esta pandemia o en cualquier instante Jesús viene por nosotros. La segunda venida de Jesús. Y resucitaremos en cuerpo y en alma. Insiste en la resurrección. La cuarta razón que nos revela el capítulo 26 por qué llamaban a los cristianos locos está en el versículo 6. Dice: ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa de Dios. La esperanza. Esta es la cuarta razón. Esperanza en la muerte. ¿Qué era lo que había predicado sus antepasados? Vamos a hablar de unos grandes héroes. Tenemos que recordarlos, remembrar a esos héroes de la fe. El primero, ahí lo tenemos, Daniel. En el capítulo 12, versículo 2, esta fue una de las promesas que se apoyaba a Pablo. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, de los muertos. A la muerte le llamaban a veces dormir en la Biblia. Algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Este héroe llamado Daniel, Dios le reveló que los muertos resucitarían del polvo. Gloria a Dios. La promesa, le llamaban loco a Pablo porque tenía su confianza en la promesa de que los muertos resucitan. El segundo que vamos a hablar, a ver si tú lo recuerdas, es un hombre que quedó reducido, enfermo, reducido por la enfermedad, la escasez, y su familia lo abandonó y sus hijos murieron. Ya saben quién es él, Job. Este es un cuadro famoso que hizo un pintor acerca de Job, muy real me parece a mí. Por eso lo trajimos en este momento. Job capítulo 19, versículo 25 al 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará ¿sobre qué? Sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, también veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verle. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume en las entrañas. El segundo que Dios le prometió que los muertos resucitan, Job. Y uno más, Abraham. Este es el padre de la fe, es un superhéroe. Los tres son hermosos. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Y el versículo 19 dice: porque consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Amén. Las promesas que está mencionando en el versículo 6, que se están mencionando, que Pablo predicaba, eran las promesas de la resurrección de los muertos. De que, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. Aunque estaba enfermo, aunque se había quedado en la quiebra económica, aunque su familia lo había abandonado, su esposa le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo así que alabarlo en medio de una pandemia? ¿Cómo así que en escasez económica es que servirle y ser siervo de Dios? Y su esposa se fue al mundo y sus hijos fallecieron. Y a pesar de todo esto, Job dice: yo sé que mi Redentor vive y estoy esperando que me va a levantar después de morir. Triunfará sobre la muerte. Muy bien, y tenemos la quinta razón por la cual llamaban locos a los cristianos en el verso 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 26, verso 2. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted. En otras versiones no dice privilegio, sino dice me siento afortunado. Y así usa varias palabras que son palabras parecidas. Pero yo quiero que vayas al griego, al original en que se escribió. ¿Cuál fue? Tenemos el griego, es Makarios. Ahí tienes la palabra Makarios. ¿Tú recuerdas esta palabra? Significa dichoso, significa supremamente feliz. Eso es lo que significa. ¿Dónde se usa más que todo Makarios? Se usa ya en Mateo capítulo 5. ¿Recuerdas el gran sermón desde el monte que Jesús nos dio? Él dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Dichosos los de corazón limpio verán a Dios. Dichosos los que lloran, ellos serán consolados.
La palabra ahí que usó Jesús es Macarios. Y la Biblia dice en este capítulo que Pablo no se sentía loco. Está en la cárcel, recuérdalo. Está detenido, lo han azotado, está frente a los más burlones y críticos de la sociedad, la crema innata de la sociedad. Pero Pablo, ¿cómo se siente? Macarios. Él no está, el mundo dice, está al borde de la locura. Y él dice, yo estoy al borde de la dicha. Esto es magnífico, esto es un misterio. Quiero mostrarles en la pantalla a una mujer escritora. Ella es norteamericana, es estadounidense. Ahí ven su nombre, Tamara LaRue. Ella es una conferencista. Al lado derecho tenemos su libro, último libro, Deliberate, que escribió. ¿Y por qué la invitan a los programas más prestigiosos en los Estados Unidos y más famosos? ¿Por qué la invitan a ella? Pues te voy a mostrar una de esas entrevistas que le hicieron en los Estados Unidos. Tamara LaRue, 20 años atrás, siendo una adolescente, un día ella tomó el arma de su madre, apuntó a su cabeza para cometer suicidio, pero una voz suave le dijo que apuntara al pecho. Vamos a escuchar su experiencia. Llegó a un lugar de terror y dolor, y el miedo se materializó, y veía muchas almas allí que estaban en agonía. Pero a mí no me importaba saber nada de eso, pues lo único que me importaba saber era que ellos y yo estábamos allí por rechazar a Jesús como nuestro Señor. Solo tenía 15 añitos. Se sentía bajo una presión muy fuerte emocional. Su mamá tenía un revólver. Tomó el revólver de su mamá, fue a la bañera y puso el revólver sobre su cabeza. En los libros de ella describe esto de manera impresionante. Escuchó una voz suave que le dijo, no, apunta al pecho. Apunta al pecho, será más rápido. Ahora los médicos le dijeron, cuando tú accionas un arma a esa distancia pegado al pecho, el corazón explota. ¡Pah! Ella lo puso a su lado izquierdo. El corazón, por la fuerza que tiene el proyectil, hace que explote el corazón. Pero ella solamente media pulgada le dañó su corazón. Dios estaba en el asunto. Pero alcanzó a morir, alcanzó a fallecer y tuvo esa experiencia. Dios abrió los ojos y estaba en el infierno. Estaba en ese lugar. Bueno, si quieres saber más de ella, tú puedes buscar Tamara LaRue y puedes aprender todo de su testimonio. Dios le permitió volver a vivir y ella entregó su vida a Jesús. Este testimonio nos hace abordar las preguntas más usuales que las personas tienen con respecto a la muerte. ¿Qué sucede con los muertos antes de la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede con los muertos antes de la segunda venida de Cristo? La primera pregunta que las personas usualmente se hacen es esta: ¿a dónde van las personas al morir? Vamos a respondernos con la Biblia. Job capítulo 14, ¿a dónde van después de morir? Job capítulo 14 verso 13 dice, si al menos me ocultaras en el sepulcro, y esa palabra sepulcro va a ser muy importante, y me escondieras hasta que pase tu enojo, si al menos me pusieras un plazo y luego me recordaras. La palabra sepulcro en Job 14, en otras versiones se traduce como abismo, en otras Seol y en otra fosa. Lo que significa esta palabra sencillamente es el lugar de los muertos. Dice, ojalá me ocultaras allí. Job anhela, como él está en prueba, está enfermo, él anhela ir ya a ese lugar. Dice, ojalá me ocultaras allí. Es descrito el Seol, el sepulcro, el abismo, la fosa, como el lugar donde van los hijos de Dios, los justos. Ahora, Salmo capítulo 88, verso 3 al 4. Dice, tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa, parezco un guerrero desvalido. Otra vez en Job, como en Job, ahora el Salmo 88 nos dice que los justos, los hijos de Dios,
van a ese lugar llamado Seol o sepulcro o abismo o fosa. Ahora vamos a Job capítulo 24, verso 19. Así que el calor y la sequía arrebatan con violencia la nieve derretida. Así el sepulcro arrebata a los pecadores. ¿Quiénes van al sepulcro, Seol, abismo o fosa? Ahora dice que van los pecadores. Leamos otro Salmo 31, verso 17. Dice: Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado, que sean avergonzados los malvados y acallados, ¿dónde? En el sepulcro. Ahora nos dice que van al sepulcro los pecadores y los malvados. Entonces, al fin, ¿qué? Van al Seol, al sepulcro, a la fosa o al abismo. ¿Quiénes? ¿Los pecadores? ¿Los justos? ¿Los hijos de Dios? ¿O van los malvados? ¿Quiénes van? Bueno, vamos a contestarte con otro texto de la Biblia para explicarlo. Lucas capítulo 16, verso 22 al 24, Jesucristo nuestro Señor nos lo explicó bien. Dice: resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno estaba el rico. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que me moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Verso 26. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Muy bien. La explicación nos la dio el Señor Jesús. Notas en todos los versos que hemos descrito que ese lugar que se menciona está hacia abajo. Y Jesús nos explica que ese lugar, tanto los justos como los hijos de Dios, como los pecadores, iban a ese mismo lugar, sino que había una separación. Dice: un abismo entre los justos, los hijos de Dios, y los malvados y los pecadores. Hay una separación, pero es el mismo lugar. ¿Dónde queda? La segunda pregunta es que la gente se hace: ¿y dónde está ese sitio? ¿Es algún planeta en el universo? ¿Dónde está? ¿Dónde van los muertos? Después de morir, ¿dónde queda ese lugar? Vamos a responderlo, por supuesto, con las escrituras. Proverbios 15, 24. El sabio sube por el sendero de la vida para librarse de caer en el sepulcro. Y habla de caer, que cuando se va al Seol o al abismo o a la fosa, se cae. Habla de caer. Ezequiel capítulo 32, versículo 23 también nos lo describe. Todos los que sembraron el terror en la tierra de los vivientes yacen muertos, víctimas de la espada, y ahora están sepultados en lo más profundo del Seol, del abismo, de la fosa, tendidos alrededor de su tumba. En los dos sitios de la Biblia, tanto Proverbios como Ezequiel, nos dice que se desciende. Cuando se va al sepulcro, cuando se va al Seol, se desciende. Es decir, que ese lugar queda en el centro de la tierra. El infierno y el lugar de descanso, que se llama Seol o abismo o fosa, queda en el centro de la tierra. Dios dijo: se desciende. Bueno, ¿ese lugar es de permanencia eterna? Vamos a responder con Salmo 49, 15. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Resulta que Dios no está allá, ahí no está el trono de Dios. ¿Recuerdas que cuando el rico alzó su mirada, vio fue a Abraham, a los santos del Antiguo Testamento, pero no estaba Dios? En la promesa del Salmo 49 dice: Dios me llevará a estar con él y me sacará del sepulcro. O sea que los hijos de Dios no se le menciona a los pecadores que van a salir de allá, o los malvados, pero se le menciona a los hijos de Dios, a los justos, han sido justificados. ¿Y cuándo saldrán? La siguiente pregunta es: ¿y cuándo saldrán los justos de ese lugar?
Ahí se saldrá de ese lugar para estar cerca de Dios, del trono del Señor. Vamos a responder. Mateo capítulo 12, verso 40. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Interesante, Jesús dijo que iría a ese lugar, al sepulcro, Seol, abismo o fosa. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Amén. Aquí está la respuesta. Cuando Jesús murió y resucitó, todos los hijos de Dios que estaban en el Seol, en el abismo o en el sepulcro o la fosa, salieron. Increíble. Salieron de allí. ¿Y a dónde fueron llevados? ¿Recuerdas esa palabra linda de Jesús? ¿A dónde fueron llevados esos muertos? Lucas en su capítulo 23, verso 42 y 43 nos responde. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, ¿a dónde fueron? Salieron del centro de la tierra, al lado de los pecadores, y ahora se fueron al paraíso. La siguiente pregunta que nos surge es: ¿y estarán conscientes o estarán dormidos? Estaremos. Las personas que mueren, ¿estarán dormidas o estarán despiertas? La siguiente pregunta que nos surge: ¿tendrán actividad o no? ¿O solo estarán contemplando la gloria de Dios o tendrán algún tipo de actividad? Otra pregunta: ¿se encontrarán con sus seres queridos? ¿Los reconocerán? ¿Se encontrarán con ellos? Bueno, la verdad es que se me iría la tarde contestándoles todo. Permítanme concluir con un texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Luego dice el versículo 9 al 11. Pues Dios no nos destinó a sufrir castigo, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense. ¿Qué es lo que produce la segunda venida? Ánimo. Anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Amén. Con esto deseo terminar la última afirmación. Más dicha y más esperanza nos trae la segunda venida de Cristo. Por la segunda venida de Cristo tenemos y recibimos dicha y esperanza. Entonces, ¿quiénes están al borde de la locura? Los que se suicidan, por supuesto. ¿A dónde van esas personas que se quitan la vida? ¿A dónde van? Te invito a que leas el testimonio de Tamara Larux. Se van al infierno. Van a estar en un lugar lejos de Dios. Tú no necesitas ni quitarte la vida. Tú no tienes por qué estar desesperado. Estamos leyendo de cristianos que estuvieron torturados, encarcelados, cristianos que eran segregados, oprimidos y estaban al borde de la dicha. Leemos que cuanto más estudiamos, conocemos, aprendemos y esperamos la segunda venida de Jesús, cuanto más oramos, nosotros vamos a recibir de parte de Dios esperanza, dicha, ánimo. Cristianos en las situaciones más difíciles y cantan en las prisiones. Adoran a Dios en las situaciones difíciles, pero gente que tiene estudio, tiene trabajo, tiene familia y se quitan la vida y están deprimidos y sin esperanza. ¿Qué es eso? Sí, tu sistema de creencias está mal. Tu sistema de creencias le está fallando. Necesitas conocer a Jesús, entregarte a Jesucristo, aprender de la segunda venida, orar,
alabar a Dios porque Él vuelve a la tierra, vuelve pronto Jesús. Y todos los que guardamos su segunda venida, ¿qué recibimos de parte de Dios? Dicha, ánimo, esperanza. Cuanto más aprendemos y esperamos la segunda venida de Jesús, ¿qué recibimos de Dios? Fuerzas, ánimo y esperanza.